domingo 25. Hace 2 días fue hasta feriado. Y Nadie trabajó. Oye, y contigo vino la encuesta, ¿no, Aldo? Conmigo vino la encuesta. Por el audio, si se escucha, ¿no? Ya. No, pero el sí 24 y 25. La verdad que importante los temas que se están acercando también, aparte de los aniversarios, de los cumpleaños de Aldo y un servidor, Jorge Cimental. Pues, si quieren volver a presentarse porque no entramos con audio al principio. Ah, bueno, ok. Se repite todo de nuevo. Se repite todo. Es parte del cotorreo y Vamos esto de con nuevo. mucho cariño, el show en vivo, así es. La verdad venimos con muchas ganas, Jorge Cimental, su servidor, Alejandro Herrera, Así es. Aldo Rivera, Borunda, otros de mis grandes amigos, pero que también compartimos, como pueden observar, pues la curiosidad por los temas históricos y por los temas jurídicos. Estamos precisamente a 4 días de 1 de diciembre, que va a ser pues un día histórico por la toma de protesta del próximo mandatario de los Estados Unidos mexicanos, que es el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Vamos a hablar de los puntos principales de gobierno, de los ejes primordiales de su gobierno y de qué más, Aldo. Vamos a hablar precisamente de la encuesta, que esos son los 10 puntos que manejó Andrés Manuel en su encuesta del pasado 24 y 25 de noviembre. 25, día muy importante, fue el día de mi cumpleaños. Lo vuelvo a mencionar. Y estamos a 2 días del cumpleaños de Jorge, que ahorita decíamos que se acuerda todavía su madre, su padre, el hospital. Tratan de olvidarlo, pero siguen con el recuerdo. No, mi mamá no, estoy seguro que no, ni mi querido padre. No, pues es que... Pero es Oye, más, no sí se te- te olvidó ya a ti, se compa. acostumbraron. Oye, ¿sí te supiste lo que pasó el día de cumpleaños de Aldo, no? ¿Qué? Pues que Tembló. ¿Qué pasó? No, pidieron comida para llevar. Ah, caray, ¿cómo está eso? Platícalo, Aldo. ¿Cómo que pidieron? ¿Cuándo? El día de tu cumpleaños. ¿Comida para ¿no? llevar? Sí. ¿De la bolsa de él? ¿Sí, tú crees? ¿Cómo, Aldo? No entiendo. Pues ¿No te llevaron el desayuno a la cama? No te llevaron el desayuno, no te llevaron ¡Ah! Sí. Bueno, volviendo al tema de lo de la consulta, fueron 10 puntos los que se plantearon el pasado sábado y domingo. Entre esos 10 puntos, pues, quisiéramos mencionarlos, fueron lo del Tren Maya, lo de el desarrollar el Istmo de Tehuantepec, la refinería de Dos Bocas, el sembrar árboles frutales, sembrando para el futuro, creo que se llama, ¿no? Así es. Pensión para adultos mayores, incrementarla al doble, becas para jóvenes, el llamado apoyo para los ninis, que así lo han mencionado los fifís, las becas a los jóvenes de media superior, la pensión a discapacitados, la atención médica a toda la población, es decir, un seguro médico universal y la conectividad gratuita en todo el país. Vamos nomás mencionando que casi 1 millón de ciudadanos participaron en esa consulta, fueron 986,000, según algún dato preliminar, que no ha variado mucho. Después de esto, el Tren Maya, la afirmativa por el proyecto fue del 89.9%, el Istmo de Tehuantepec el 90.3%, la refinería de Dos Bocas el 91.6%, sembrar árboles frutales el 94.7%, pensión a adultos mayores 93.3%, becas para jóvenes 91.1%, becas para jóvenes de media superior 90.1%, pensión a discapacitados 92.2%, 92.9%, corrijo. Atención a médica hacia toda la población 95.1% y la conectividad gratuita en todo el país el 91.6%. Son los datos que mencionó ahí la fundación que se encargó de esta consulta. Nomás haciendo la comparativa con la del aeropuerto, el aeropuerto fueron 4 días de consulta y la participación fue de 1,678,059 ciudadanos. Texcoco tuvo el 29% con 310,463 votos contra 747,000 de Santa Lucía y 2,722 votos anulados. Estas son cifras de un periódico de circulación nacional, que no quiero decir el nombre porque no dan los 1,678,000, pero finalmente en esos rangos estuvieron, cuando menos en el porcentaje de la respuesta. Ya a lo mejor lo que necesitamos nosotros es ir comentando proyecto por proyecto, ¿no? ¿Qué les parece lo del Tren Maya a ustedes? Sí, de hecho, me gustaría preguntarles, ustedes, ¿cómo creen que haya sido la encuesta? O sea, ¿cuál creen que haya sido el universo de edades? Porque me llama la atención eso ahorita un punto que estabas, de los que vamos a platicar ahorita más adelante,
Con referencia, por ejemplo, a lo de los ninis, ¿no? Que fue una de las más votadas por lo que estoy viendo. Ujú. Sí, así es, tuvo un flujo, una afluencia de votantes más fuerte, pero en realidad todos los lineamientos que se están mencionando, pues yo veo un porcentaje muy amplio enfocado hacia el turismo. Sí, por lo del Tren Maya, por lo del desarrollo al Istmo de Tehuantepec, precisamente tanto el turismo como la capacidad de manejo de mercancías, ¿no? Ya tenemos nosotros un tren que se dedica mucho a las mercancías, el primerito que se inauguró en México, que es de México hacia Veracruz, pero esto del desarrollo del Istmo de Tehuantepec, pudiese generar a lo mejor un paso de mercancías en mayor volumen y con menor tiempo de pasarlos desde el Golfo hacia el Pacífico, ¿no? El Istmo de Tehuantepec, y si te fijas, históricamente ya había habido proyectos, tengo entendido que Hernán desde Cortés. desde el No. juarismo, o sea, ya No, antes. El Istmo de Tehuantepec por la parte más angosta, pero se mencionaba mucho en la época de Juárez, ¿no? La cintura de la sirena. La cintura de la sirena, ándale, romántico término. Pero aparte, las riquezas naturales que se concentran en esa cintura de la sirena. ¿Eh? Me acordé de Splash, una película de los 80, ¿no? Yo me acordé de ti, compadre. Cuando tenía 13 años, me imagino. Sí, sí, claro. Sí, por lo de la cintura de la sirena. Yo pensé que por lo del cabello de Ah, la no, sirena. Sí, sí, sí. No. Por eso, por eso. No, yo creo que de la cintura a los 13 años o a lo mejor ahorita ya estoy más bien muy bíblico. Bueno, yo no digo Como nada. Jonás. El Jonás. Pasemos de las cinturas hacia otro tema mejor, ¿no? Bueno, el Tren Maya, ¿cómo la ven ustedes? Muy rápido. Aparte. Bueno, aparte de rápido, se estaba discutiendo la idea que estaban mencionando varios grupos de intelectuales en materia ecológica, en materia biológica, que iba a causar muchos estragos de carácter ecológico. Pero también hay otra postura que dice que va a ser un tren que va a correr en silencio, como que van a utilizar mucho la energía electromagnética. No, Sí, y aparte algo, se algo supo- parecido a lo que hacen los asiáticos, ¿no? Aparte se supone que el tendido de las vías es sobre vías ya existentes y sobre tendidos de cableado eléctrico, entonces que las afectaciones que se dicen sobre la flora más que nada no es tan pesada, es lo que han mencionado pues precisamente los que defienden el proyecto. Digo, yo me pongo a pensar, ¿no? Con respecto a ese punto en particular, si pasa exactamente lo mismo, por ejemplo, con el Chepe, aquí en Chihuahua, ¿no? O sea, estamos hablando de que también atraviesa pues, la mayor parte del estado y pasa por zonas boscosas, con bastante fauna y realmente la afectación, digo, yo no desconozco el tema en particular, pero quizás no es la afectación que están dimensionando, ¿no? Ciertos grupos en ese sentido. ¿Qué opinas tú, Jorge? Pues la verdad, eso que menciona Aldo me llamó la atención, Alex, de ya aprovechar de los tendidos de vías férreas que se gestaron en la parte de la península yucateca. Recordemos que esa península no hubo tanta penetración de vías férreas históricamente hablando, a pesar de existir a principios del siglo XX. No se cerraba el circuito. Sí, no, las ¿Qué es haciendas lo que quieren enequemeras. hacer ahorita? Sí. Cerrar el circuito. Saben, ustedes deben de saberlo, por curiosos y mucha gente, cómo se conoce México a nivel mundial por la Riviera Maya. Es uno de los atractivos más visitados Así es. del exterior. Si nos ponemos a comparar las llegadas hacia el aeropuerto de Cancún o de las zonas que tienen aeropuertos en esa región, en comparación hacia otros destinos turísticos del país, pues obviamente que va a ser superior en cuestión de vuelos procedentes del extranjero. Quizá únicamente superados por la Ciudad de México y un poco por lo que es Monterrey y Guadalajara, que aparte de ser centros turísticos, son centros de negocios muy importantes en el país. Sí, la verdad a mí me llama mucho la atención esa zona. Sí he tenido el privilegio de ir a esa zona. Bueno, fui a luna de miel a Cancún, a la Riviera Maya. Ustedes saben que esos momentos son inolvidables. Claro, están construyendo las pirámides. en Sí, ese todavía momento, vi una pantera con ojos de turquesa dentro de Chichén Itzá. ¿no? Seguramente. No, en realidad llegamos y todavía no estaban las playas artificiales, ¿no? De Cancún. Fuimos y me llamó mucho la atención en uno de los viajes que hicimos a los cenotes y a Xcaret, Xel-Há, todo eso, en un camión. La única pareja nacional que íbamos éramos mi señor y yo. Todos los demás eran extranjeros.
tu señora sí pasa por extranjera, pero tú el nopal no lo puedes esconder. No, ¿no? ni lo niego hasta en huevo, ni lo niego hasta en huevo me lo como. Tú dirás. No, pero sí es uno de los destinos más importantes, no solamente por la recreación, sino también por todo lo que mencionaba ahorita Jorge, mencionó Chichén Itzá, mencionó Tulum, que son zonas arqueológicas muy importantes en esa región. Entonces, si combina uno el turismo de recreación con el turismo arqueológico, el turismo histórico, pues obviamente tienes una combinación bastante interesante. Y A lo mejor también sería interesante ver eso que dicen, ahorita me acaba de llamar la atención eso de utilizar las mismas vías férreas, porque si están pensando en utilizar, por ejemplo, trenes que se mueven por electromagnetismo o cualquier otro sistema de los nuevos que existen, pues, para mover trenes, o si van a darle ese tratamiento en un tren de nivel mundial, pues sin duda esas vías ya no sirven, ¿eh? O sea, tienen que levantar y volver a colocarlo, pues lo que necesitan ahí para que funcionen esos trenes, ¿no? Sería interesante, puedes ver más adelante cómo se desarrolla el proyecto y cómo va avanzando, ¿no? Oigan, respecto a otro tema, lo de la atención médica universal, ¿ustedes algún momento de su vida han estado sin servicio médico? Sí, claro. Así es. Es algo interesante, ¿no? Inmediatamente Una de que las cumplí cosas, 24 años, me bueno, quitaron pensiones. a los 25, 25. pero en realidad hay que pasarles allá un tip. Los 25 años es hasta que cumples los 26, es decir, puedes tener el servicio médico hasta los 25 años con Todos los 364 días. Estamos hablando cuando tienes pensiones. Cuando tienes pensiones y Si no es bisiesto, claro. Si no es bisiesto. Si no, todavía tienes un día más. Cuidado con las gripes, cuidado con la influenza. Es que en realidad sí es bastante lo que uno gasta por un simple resfrío. Sí, vamos a ver, tienes toda la razón. No solamente son pastillas, son inyecciones. Al momento que te dan inyecciones tienes que pagar la aplicación de las mismas, tienes que pagar el trasladarte a un lugar para que te la apliquen. Entonces sí es bastante lo que estás gastando por un simple resfrío, ¿eh? Si nos vamos a enfermedades todavía más fuertes, pues obviamente que el incremento en el gasto afecta e impacta bastante al bolsillo. Esperemos que este sistema médico que está diciendo el presidente electo, que él asegura que a la mitad de su sexenio va a estar al nivel de los países nórdicos. ¿Y cómo van a llegar a Que eso? ojalá llegue, pues es lo que todo el mundo necesitamos La necesitamos pregunta del millón. preguntar. No sé, Exactamente. yo sé que estamos en un país que es famoso por muchas de sus riquezas, ¿verdad? La riqueza que tenemos como los paraísos turísticos que mencionabas ahorita, Jorge, su gente, obviamente, ¿verdad? La forma de trabajo de la gente que está muy mal pagado, ¿verdad? Y todas esas cuestiones, pero sería interesante ver cómo llega a ese punto y qué pasa si no llega a ese punto. Sí, sobre todo en un periodo tan corto, ¿no? Deben de hacerse unos ajustes de presupuesto muy fuertes y sobre todo una reingeniería administrativa, ¿no? Al Fíjense interior que del Poder yo Ejecutivo. les comento un caso. Había una señora ya grande, una vecina de otra amiga, que tenía a su esposo aquí, pero el esposo era un gringo pensionado en Estados Unidos. Entonces, el hombre aquí estaba feliz porque la señora lo afilió al Seguro Social. Entonces, cuando llegaba con sus amiguitos allá de la tercera, casi cuarta edad en Estados Unidos, les presumía, mira, esta cajita de pastillas, ¿cuánto crees que me costó? ¿Cuánto? Nada. Y mira que esta otra y que entonces ellos se asombraban precisamente por la forma en que aquí les daban el medicamento sin ningún problema. ¿Y cómo operará en los Estados Unidos el sistema de salud que fue también tocando el tema, un problema para la administración de Barack Obama, ¿no? El sistema de salud. Pues el llamado Obamacare, ¿no? El Obamacare. Sí, ese fue muy famoso en un sexenio polémico porque hubo polémica con Barack Obama. Fueron 8 años. No sé. Sí, perdón, sexenio, sí, los 8 años, perdón. Yo acá con la República Mexicana, perdón, 8 años se religió Obama y fueron problemas pues muy fuertes. Fue uno de los ejes torales incluso para la derrota demócrata ante Donald Trump. Sí, la cuestión de salud y algunas otras cosas, ¿verdad? También los créditos inmobiliarios, etcétera, ¿no? Oigan, ¿y cómo ven también lo del aumento de la pensión a las personas de la tercera edad al doble?
Ahorita están percibiendo en promedio 2,000 pesos cada 2 años, cada 2 meses, cada 2 meses, es decir, 1,000 pesos al mes. Y en algunos casos creo que es 1,000 pesos casi al bimestre. Entonces, ya estaríamos hablando de que serían 4,000 o 2,000 pesos. Bueno, ¿a qué adulto mayor. personas se les da? Porque hay personas de la tercera edad que siguen trabajando, que tienen sus negocios, que tienen una Es entrada. universal, ¿eh? O sea, cualquier persona, Bueno, si gana cuando 200 menos mil pesos en la Ciudad de mensuales, México era universal y se supone que Andrés Manuel le va a ser universal. Lo que pasa es que actualmente si rastrean a una persona que está siendo beneficiada con el programa de adultos mayores, sí lo pueden, si lo rastrean en el sentido de que tiene una pensión en el Seguro Social o tiene una pensión en el ISSSTE, sí lo pueden dar de baja. Han habido algunos casos. Mi abuelo tiene 83 años y es beneficiario de ese programa. Y sí le ha tocado ver cómo algunas personas las han bajado del mismo por tener una pensión. Pero pues si nos ponemos a ver las pensiones que reciben las personas adultas mayores en promedio, son unas pensiones muy bajas, 1,800, 1,700 pesos. Volvemos a lo mismo, si hay una enfermedad que necesita una atención apremiante, no pueden tener acceso a ella. Lo que es las mismas despensas de ellos, etcétera, etcétera. Entonces sí se incrementa bastante el costo. Lo que pasó es que se suponía que estos programas vienen a fortalecer a los mismos adultos mayores, pero también a las personas que están alrededor de ellos. Porque cuando el adulto mayor no tiene para poderse mantener de una manera digna, entran los hijos al quite, entran los nietos al quite, entran los familiares a echarle la mano con el dinero. O a veces que los abuelos, por circunstancias trágicas o por circunstancias del destino, les dejan los nietos y se van, o ya no aparecen los hijos, pues los niños dependen de los abuelos. Imagínate una familia de adultos mayores que enfrenten la soledad y que uno de ellos se vaya. ¿Con qué pagas el servicio funerario? Porque ni eso, hasta cuando te vas dejas problemas, ¿no? Es una de las cosas más seguras de la vida, el que nos vamos a tener que ir. La única. la única. Y todo tiene su costo, o sea, el poder ser enterrado, el poder ser incinerado, todo ese tipo de cosas sí generan un costo y generan inclusive a veces hasta pleitos en las familias, ¿no? ¿Por qué te vas a enterrar en tal fosa si ahí está mi mamá, ahí está mi abuela, ahí está mi tía? Entonces, ¿a quién le pertenece? Bueno, es un relajo todo eso, ¿no? Pues sí, pero esperemos que sea para bien, sobre todo en un país como México, que aún teniendo un mayor porcentaje de juventud, pues hay zonas donde hay más personas de la tercera edad, Sí, donde claro. va permeando más. Chihuahua es de los estados jóvenes, tengo entendido, pero en otros estados del centro de la República hay gente de mayor edad. Sí. Claro, guardando la proporción de habitantes. Eso es lo que iba. O sea, es totalmente a proporción del número de habitantes que hay en los estados, ¿verdad? Y sobre todo el nivel socioeconómico general que se encuentra en cada estado. No es lo mismo comparar, por ejemplo, ¿cómo se le dice? El índice de mortandad en un estado que tiene... Como el Estado de México, 18 millones. 18 millones, pero que tiene servicios médicos de primera, puesto que los 18 millones a lo mejor se concentra un grupo muy, a lo mejor no tan grande, pero sí un grupo mayor a que hay aquí en Chihuahua, de personas que pueden pagar por un servicio de médico privado, ¿no? Y eso a lo mejor también eleva la tasa de mortalidad a un punto en donde las personas a lo mejor viven hasta los 80 años, qué sé yo, ¿no? Que no es lo mismo, por ejemplo, en estados en donde a lo mejor el servicio médico es difícil de poderlo llevar hasta allá y todavía siguen a lo mejor curándose con hierbitas, ¿no? Sí, pero sí la es herbolaria, importante, la herbolaria. sí es importante Sí. lo que dice Jorge, precisamente la gran fortaleza que tenemos como nación por ser una nación joven. Todavía tenemos bastante porcentaje de jóvenes en el país. Ese es uno de los problemas, ¿no? De que hay muchos jóvenes, pero están desocupados. Una de las cosas que han salido es de que haya habido una fallida planificación familiar, etcétera, etcétera. Pero bueno, todo ello, pese a todo, tenemos una nación joven que puede tener mucha potencia en cuestión de trabajo, en cuestión de innovación, si podemos educar bien a nuestros jóvenes, olvídense, este país salta a niveles que no tenemos pensados. Y luego sobre todo con una de las herramientas más grandes, y no me dejarán mentir, con la que contamos los mexicanos, la creatividad. Ah, no, claro. Una de las cosas que más detesto, porque las aborrezco,
es que digan que somos un pueblo flojo. Había una Lo odio, ocasión, porque no es cierto. No, había no, una no, para ocasión, nada. un trailero que llega a la frontera de Estados Unidos, entonces pues empiezan a hacerle una inspección al tráiler y empieza a ver que muchos de la guardia fronteriza se van la parte delantera del tráiler y lo abren, entonces, y estaban señalando una parte del tráiler. Entonces decía este cuate, pues quién sabe qué pasó, me habrán echado algo, ¿qué está pasando? Pues ya cuando se acercó, lo que había acontecido es que en el transcurso del trayecto hacia la frontera, había tenido un desperfecto en el camión y el clásico desarmador y cinta negra, cinta canela, según la que traiga, que nunca falla. Entonces, las personas que están viendo ese ingenio mexicano no se explicaban porque no tenían ellos la capacidad de generar un ingenio para un problema específico y sacarlo al momento, ¿no? La creatividad, mi querido Alex, ¿a poco no tienes también anécdotas de creatividad que te has topado de repente? Uy, sin fin. Y más cuando que me he movido mucho en el ramo de la construcción por el oficio que tiene mi padre, que es ingeniero civil, aparte de haber sido catedrático de la UACH, en la Facultad de Ingeniería, director de la escuela. Director. Este, Saludo al Inge Oscar Herrera. Así es, mi papá. Me tocaba ver eso muy seguido, o sea, ver cómo movían de un lado a otro la arena, y obviamente, digo, para eso están las carretillas, ¿no? Pero cuando se les echaban las carretillas o que se ponchaba, cómo le hacían los albañiles o las personas que estaban ahí trabajando en la obra, y de como fuera lugar se sacaba la chamba, ¿eh? Sí, lo hacían. Sí, claro, claro. Y digo, esa es una de tantas que me ha tocado ver, digo, no nomás en eso, sin duda alguna, donde lo más vemos el ingenio mexicano es cómo hacer rendir la quincena, ¿no? Híjole, esa es una de la creatividad más fuerte, ¿no? Esa es la ¿Cómo hacer rendir la quincena? Dice Alex. No, y ahí la creatividad entran para todas las personas que Así habitan es. en una casa, el papá, la mamá, los hijos, todo el mundo debemos de poner de La nuestra mujer mano. mexicana, bueno, todo el hombre también, pero la mujer mexicana cómo es creativa, ¿no? Oye, pues tan solo en la gastronomía mexicana, ahí se ve presente la creatividad del mexicano. Es más, han salido algunos platillos en base a carencias. La ensalada César, por ejemplo, que fue creada en Tijuana, era porque nomás tenía esos ingredientes el chef cuando llegaron unas personas a pedirle en un restaurante. Ajá. Melissa tiene perfectamente el dato ahí identificado. Si lo pudiera poner ahí en los comentarios, se De sería muy hecho, interesante. comenten sus experiencias en ese sentido, O Este sea, es un programa en vivo. este es un programa en vivo para que ustedes nos manden sus experiencias de creatividad, aparte de hacer rendir la quincena, ¿verdad? Es lo que les comentábamos, querido Alex, ¿verdad? Que Así es. hagan de cuenta que estamos platicando en la oficina un sábado, nada más falta el pomo, ¿verdad? Nada más el pero, pistito. pero sí, la plática. El pisting. El pistito, como dicen, y Sí. ahora que vienen ya las posadas. De hecho, aprovechando, deberíamos de mandar Ya, saludos, ¿no? ya A la se, gente. claro. ya se conectó Albertis. El buen Beto. Sí, un que saludo. ya lo estamos echando de menos. Julio, pero ya empezó a saludar. Lemus manda saludos. Julio Lemus, amigo de Saludote. Contaduría, exalumno, un abrazo, Julio. Melissa, ¿verdad? Melissa Orozco, la esposa de Aldo, que colaboradora aquí también con nosotros. Ale Lo, la licenciada Alejandra Lo. Licenciada Alejandra Lo. Roberto Beristain, saludos, mi estimado Roberto, maestro mío en la maestría, saludos hasta Cuernavaca, Morelos, Roberto. Pues comenten, siéntanse con la libertad de platicarnos sus anécdotas en ese sentido, mientras que seguimos tocando a lo mejor los demás puntos que venían, ¿no? Un punto rápido. Un punto rápido, Aldo. Lo otro que se menciona también es La refinería estaría La interesante. refinería y aparte también algo que nos interesa mucho a nosotros como jóvenes y como profesionistas es el internet gratuito en todo el país, que también eso lo plantearon, ¿no? Lo de la refinería, pues obviamente que a nosotros estamos a la expectativa de que o cuando menos sostengan el precio del combustible como lo prometieron en campaña o lo bajen, ¿verdad? Que es uno de los costos que nosotros tenemos al día más presentes. No solamente es el mantener un vehículo con combustible, sino también cuando aumenta el combustible, el impacto que se da también en el transporte urbano. Entonces, a todo mundo nos impacta.
transporte urbano, transporte de mercancías, transporte de alimentos hacia la ciudad y nos lo cobra el súper, el Claro. flete, todo eso Todo va entra, redondeado. entra en el aumento de los combustibles. Oye, Esperemos que lo de la refinería, cuando menos modere este tipo ¿Y de ustedes tienen una idea de cuánto va a aumentos. costar hacer esas refinerías? Son dos, ¿verdad? Es una la que están planteando en el proyecto. El proyecto. Es la de Dos Bocas. Dos Bocas. ¿Esa dónde va a estar ubicada, Aldo? La refinería es de... Dos Bocas. Sí, Dos Bocas. Tabasco, ¿no? Tabasco. El estado de Tabasco. El estado de primero del que presidente nada, electo. El presidente electo de Andrés Manuel López Obrador. Primero que nada hay que entender algo de Tabasco y lo tenemos que comprender. Es un Edén. Y por lo mismo que es un Edén, es un estado, como dijo el mismo AMLO, que hay más agua que cielo. Hay que aprovechar los recursos, ¿no? Es la Holanda mexicana, le llaman a Tabasco. La Holanda mexicana. No he tenido el gusto de conocer mi hermano Luis. Le mando un abrazote a mi querido carnal. El Tuvo- Charro, el mejor tremendísimo conocido Charro, como ya el se Charro. le extrañaba, hombre, que hiciera algún comentario. Si puedes también mencionar alguna anécdota que tengas de Jorge, estaría muy interesante. Estaríamos un libro de ambos, ¿no? Tuve la oportunidad por un trabajo anterior que tuve hace muchos años de ir a Tabasco y dice, no, pues era pura agua. O sea, es para nosotros que estamos aquí en el desierto, en la llanura, pues es... Mira tu cámara, Jorge. Mi cámara, no me quieres o sí me quieres. ¿Me quieres, cámara? La verdad me da pena porque cada vez me ven menos cabellos. Pero bueno. Pero eso es Bueno, pero No necesitas acercarte porque mantienes tu cabello, ¿no? En el piso. No, cuando menos el de las cejas, yo también lo mantengo. Ah, sí, sí, no, ese sí. Ese tarda más en caerse, ya lo... ¿Qué le sabes que se le haya caído ya parte del pelo? Híjole, pues la panza se nos está cayendo o se va bajando. No, de veras qué importante México, cuántos recursos tiene. Una vez una persona que platiqué de origen extranjero, voy a ser concreto, de origen chino, que hablaba perfecto español, me dijo, no, yo admiro tanto a los mexicanos, a la nación mexicana, ¿por qué? Porque siempre están en crisis y siguen... Salud, mi estimado Omar. Máster Omar. ¿Ya fuiste por la vacuna? Nuestro productor. Nuestro productor Omar Luján, ¿ya fuiste por la vacuna de la influenza, Omarcito? Perfecto. No, Oigan, pero me dijo que- volviendo... Ah, perdón. lo Perdón, que el te iba a punto decir. rápido. Dijo que es impresionante la nación mexicana, que la admira tanto porque es una nación que siempre ha estado en crisis, que ha estado al punto del derrumbe y sin embargo estamos para vivir y para sonreír. Así me dijo. Es una de las cosas que vamos a ver también con nuestros invitados que van a hablar de historia, todas las crisis que ha enfrentado el país. Oigan, pero volviendo a lo de la refinería, ¿ustedes 50 piensan... mil millones va a costar. 50, ¿qué? 50 mil millones De pesos. De pesos. La refinería Dos Bocas. Dos Bocas. O ¿Por sea, cuál boca entrará? pues yo creo que por la más ancha, ¿no? Pues sí. Oigan, pero volviendo a lo de las refinerías, ¿piensan ustedes que sí pudiera bajar o cuando menos mantenerse el precio de los combustibles? Es hasta el 2021, pero quizás se vaya a reflejar hasta, no sé, a lo mejor 2025. Es a largo plazo. Sí, muy a largo plazo. Porque la refinería tarda, ¿no? Sí, pero a mí lo que me preocupa es la Es cantidad que- de dinero, de dónde lo van a sacar, junto con todas las cuestiones de las becas, junto con todas las cuestiones de las becas para ninis. Uno de los problemas que tenemos en el país no solamente es el que necesitamos una nueva refinería, sino que también las refinerías que existen actualmente están trabajando a un bajo nivel de producción. Es decir, están trabajando al 20, al 30% en algunos casos. Y luego todavía, si nos ponemos a ver la refinería de Tula, que jamás se llevó a cabo, pues son negocios que dice uno, pues hombre, ha sido negocios para todos, pero menos para los mexicanos. Esperemos que ahora no solamente se construya la refinería, sino que lo que prometió el gobierno, esperemos que lo cumpla, es el potencializar cada una de las refinerías, llevarlas al máximo de su capacidad de producción, sin sacrificar obviamente la misma. A lo mejor ya ahí entraría la ley de competencia, ¿no? Entre las gasolineras norteamericanas Así es, y el las producto franquicias. que pudiera ofrecer Pemex, Pemex como como proveedor, ¿no? como proveedor y ente energético de México, ¿no? Porque llegó a ser la segunda empresa más poderosa del mundo, ¿no? En los años 50, me parece. O tú que sabes mucho del petróleo. Tú que viste en Es esa que- época, ¿no?
Deja tú su Miren, tesis. acuérdense, Sí, o sea. acuérdense del despunte que tuvo Pemex en el sexenio de López Portillo, ¿no? Cuando se, ¿Qué andabas haciendo en se esa época? construye, pues todavía estaba... Ni concebido el chico. estaba ya- no, ya. Es tenía un unas mocoso, ange- es un tenía mocoso, unas aunque no parezca. tenía unas alitas allá en el cielo. Seguro Ya que no en el bajaba. cielo, Chief. Sí, yo era bueno cuando nací. A mí sí me tocó López Portillo, los últimos... Entonces López 2 años. Portillo, acuérdense que se descubre Cantarell, si no Sí, me el falla. Pozo de Cantarell. El pozo Cantarell, que es el pozo más grande que está en producción ahorita. Entonces se descubre Cantarell y es cuando López Portillo saca la frase esa de que hay que prepararnos para administrar la abundancia, ¿no? Se refería a la suya, ¿no? Sí, le estaba hablando a Sacha. Y a Carmencita. Ah, no, claro, si ahí Doña todavía Carmen. estaban juntos, doña Ajá. Carmen. Y Sacha. No. No sabemos. No sabemos, no Tanto creo. sé. No creo. Pero doña Carmen Romano tiene muchas anécdotas muy interesantes, ¿no? Sí. Bueno, o sea, aquí hay una escuela inclusive con su nombre. Carmen Romano López Portillo aquí es una muy clásica enfrente Y de la Ciudad Deportiva. atrás de esa escuela está la Paula Hunde. de doña Paulita. La escuela de niños Entonces, especiales. la Así del es. presidente enfrente y la del gobernador atrás. La Paula Unde Aguirre, de Paulita Unde Aguirre, Así de don es. Manuel Bernardo Aguirre Samaniego. Sí, ahí cada que voy al tecnológico a dar la cátedra, pues ahí me topo esas dos primarias, esa primaria y esa escuela para personas con capacidades diferentes, ¿no? Entonces, Cantarell se descubre con López Portillo y es un despunte, ¿no? Más sin embargo es cuando se vienen muchos problemas para el país, porque para empezar México quiso dar el barril al precio que se le dio la gana cuando ya empezaba a haber competencia en el mundo. Aparte también empezaron a salir los vehículos de 4 cilindros, entonces no era tan necesario, tan urgente el petróleo como para estar trayéndolo de Arabia, como también el Bueno, mexicano. eso deviene de una crisis en Estados Unidos, del petróleo. Sí. Por eso es que los vehículos, por ejemplo, el Mustang, que era el Pony Car, ¿no? De competencia de muchos, sin tomar en cuenta el Corvette, lo sacaron en 4 cilindros y casi truenan la compañía por ese error fatal. Oigan, pero del la Mustang, ¿no? historia del petróleo aquí en México es fascinante. En algunos casos, el gobierno de Estados Unidos optó por no reconocer a algunos presidentes porque no les daban el reconocimiento pleno sobre algunas concesiones hacia los petroleros. Cuando se hace, por ejemplo, la expropiación el 18 de marzo del 38, ese viernes en la noche, a las 10 de la noche, que da el mensaje el general Lázaro Cárdenas. Fíjense, viernes a las 10 de la noche, ¿no? Entonces decía el mismo Lorenzo Meyer, era como haber escuchado un relámpago en un cielo despejado. Entonces, el gobierno de Reino Unido amenazó con hacer una incursión en México, pero el buque emblema de la Unión del Reino Unido no estuvo listo hasta el 41, es decir, ya en plena guerra mundial. Ya cuando con los Entonces, norteamericanos estaban ya no esperando hubo el necesidad. coscorrón de Pearl Harbor, ¿no? Así es que eso hablaremos la próxima semana. Un paréntesis, si gustan para mandar saludos, está reportando la gente. Roberto Beristain dicen cómo hacer rendir la quincena con mucha creatividad. Evitar ser compulsivo comprador. Hijo, pues muy cierto. Sí. Pero El que, buen fin y pero eso. ¿hasta dónde llegas tu compulsividad? ¿Cómo lo puedes medir, no? Sobre todo en comprar cosas que no necesitas nomás porque están en oferta. Así Ahí es. puede ser un punto de la compulsividad. ¿Los ninis serán una compulsividad? ¿Pero con qué compran? No, pues no sé. Bueno, bien para los papás. Para los papás a lo mejor, ¿no? Digo, ¿con qué compran, verdad? Pero así lo dice Roberto, el doctor Mis Beristain. papás se iban a escondidas al mandado porque si les colaba con ellos, pues como eran los sueldos de ellos, pues yo echaba que la nieve, que las papitas y que esto. O sea, y que aquello. ustedes y todos tuvimos una niñez muy bonita. Yo echaba porque carritos, yo no echaba... Yo echaba Pero fíjense que con Corn Pops y con Choco mi, Crispies. con mi abuelita, que en paz descanse, sí me tocó echar muchos carritos. Y luego las famosas tortugas ninja, ¿se acuerdan? Sí, cómo no. Los ¿Cuál era tu Los favorita? caballeros del Zodiaco. La favorita mía era Leonardo. Leonardo, los Y sables. luego, Rafael. En los No, caballeros Rafael del era Zodiaco. dagas. Sí, pero era mi favorito. En los Rafael. caballeros del Zodiaco. A mí yo era Miguel Ángelo. Sagitario. Los chacos. ¿Tú qué es? ¿Tú qué eres? Miguel Yo soy Ángelo. Sagitario. Acuario. Acuario. Tú también Sagitario. Sagitario. Igual que tú. Ujú. Desde el 22 de noviembre. 25 yo.
Entonces, bueno, del 21, del 22 al 21, al ¿no? 21 de De diciembre, diciembre. nos tocó ser Ah, Sagitario. mi padrino también lo es. Sí, pero desde ver a eso, a ti te gustaba Rafael de las dagas, a mí Michelangelo de los chacos, nos faltó Donatello del Kendo. Yo creo que a ese nadie le gustaba, ¿eh? No, era el que No. menos. A lo- Es que era el más serio. a lo y mejor el estamos hablando productor. de que éramos ¿A ti te niños. gustaba Donatello de los Tortugas Ninja? No, que Omar es un poquito mayor que nosotros. Sí. A él le tocaron, ¿qué caricaturas te tocaron, Omar? No, a mí me tocaron las morrocas, Clutch Cargo y ese tipo de cosas. Sí. ¿Serie, tu serie favorita de Chavo? No, Don Gato. Don Don Gato. Ah, no, pues que con el doblaje de Jorge Arbizu el Tata, Julio Lucena, con esos maestros del doblaje. ¿Sabes que en Estados Unidos fue un fracaso esa caricatura? ¿El Nomás Tata una qué tempor- personaje era? Tres, Benito. Benito Bodoque, Cucho el Yucateco, El y a Yucateco. veces Matute. Matute. Esos tres doblaba Jorge Arbizu, uno de los... Pero ¿y cómo le hacía con Benito? Hola. Sí, no, es que el Tata era un maestro del doblaje. En México, el doblaje mexicano, perdón el paréntesis, es un ejemplo a nivel mundial. Mi señora dice que cuando está escuchando, por ejemplo... Me estabas platicando de historia, ¿eh? Sí. Sí, eso sí. Cuando está escuchando a Balú, el doblaje de Tintán en el libro de la selva, dice, es que yo ya veo hasta bailando a ese cuate cuando estaba haciendo el doblaje. Sí, búscalo Más más vital, vital, no. no más lo que es necesidad. No, pues es un clásico. Es que nos dejaron el estudio así con vibra de canto, ¿no? Así es, estaban cantando muy bonito los compañeros anteriores. Otro... Oigan, ya vamos pasando porque se nos está yendo el tiempo al tema de los migrantes, ¿no? El tema de los migrantes es algo que también está ahorita en boga por todo lo que está sucediendo con los hermanos centroamericanos que están cruzando por el país rumbo al país del norte, ¿no? Rumbo a Estados Unidos. Se tiene contabilizado, Alejandro nos checó ese dato, que están pasando 5,000 migrantes por mes Bueno, en el sur del país, ¿no? la tendencia va a que vayan a ir 5,000 por mes. Otro de los datos también ahí que tenemos que mencionar es, acuérdense que esto de la migración son dos vertientes, ¿no? El fenómeno de la migración es moverse del lugar de origen hacia otro. Entonces, en el país, por ejemplo, ahorita tenemos a estos como inmigrantes, a estos centroamericanos, porque están llegando al país. Emigrantes son aquellos que abandonan el país y se van hacia otro. Por ejemplo, muchos compatriotas están en Estados Unidos, allá son inmigrantes, mientras que aquí son emigrantes. Así es. Ah, ok. Esa es la diferenciación, ¿no? Esa de es la la palabra. diferenciación. Pero, ¿y tú cómo ves esto? Pero es fenómeno migratorio. Yo la verdad, digo, sin dejarme ir por otras cuestiones exteriores a lo que hemos estado viendo, me llama mucho la atención que durante todo el largo camino que han recorrido estas personas, han dejado toneladas de basura y luego el descontento social por la cuestión de eso de que no les gustan los frijoles, no les gusta el Que decían pollito, para ¿verdad? los chanchos, Para los chanchos, chonchos, que son chonchos. chonchos, que son los... que son los Chonchos, cochis. Los cochis. Los porcis. No, hombre, pues toda una manada de cochis. Dije, No, pero para es que allá. también uno de las cosas que más se ha mencionado es cómo es posible de que el gobierno mexicano esté diciendo, y el actual y el que entra el 1 de diciembre, cómo es posible que estén prometiéndole trabajo a los centroamericanos cuando no tenemos trabajo ni para los mexicanos. Entonces dicen, es que hay vocaciones distintas. Bueno, sí podrán haber vocaciones distintas, pero ahorita lo que necesita el país es trabajo, ¿no? Entonces, eso de andarle prometiendo trabajo a unos inmigrantes que están de paso, entonces es lo que la gente más critica. Mira, sobre todo México ahorita, si se fijan, está haciendo un puente nada más. Pero también existe un riesgo latente por las medidas de seguridad que está implementando el Estado norteamericano de que se queden aquí. ¿Sí vieron lo de la No, crisis que hubo? se van a quedar aquí. La o sea, crisis que ya hubo es hace- bloqueado. Ya está bloqueado, es un La hecho. crisis de San Isidro. El domingo. El domingo. El domingo. El ¿Cómo no? domingo. Estuvo muy interesante. Muchas personas dijeron, es que están calando a ver cómo reaccionan los cuerpos de migración de Estados Unidos. Otras personas dicen, no, pues es que vieron la oportunidad y trataron de entrar. Pero ahí se vio cómo inclusive se cerró un paso transnacional, un paso entre Estados Unidos y México. Es de en los Baja más California. transitados, ¿no? De los San más Isidro. transitados. Es como hablar acá de Ciudad Ciudad Juárez. Juárez, de cuál de los puentes te gusta. El Libre, El libre. El Córdoba, Libre. las Américas. Así Es es. uno de los más transitados. Pero vuelvo a lo mismo. Esto para mí es un problema más que nada político. O sea, esto es una cuestión que se ve, o sea, se ve
claramente que estas personas están siendo financiadas para llegar a su punto, bueno, a mi percepción, ¿eh? Para llegar al punto que es llegar a Estados Unidos, ¿no? ¿Cómo llegas a ese punto, Alex? Pues obviamente o sea, ¿cómo llego yo a ese punto de pensar esto? De pensar eso. Bueno, Esa percepción. mira, simplemente en el momento en el que ellos entran con una actitud en la cual es nuestra obligación darles algo, quiere decir porque alguien les prometió que les iba a dar algo, ¿no? O sea, no puedes llegar tú a un lugar y es como si te invitan a la casa de Aldo a cenar y tú dices, ¿sabes que no me gusta lo que está cocinando tu esposa? Por favor, tráeme una pizza. No me atrevería, primero que nada. Bueno, porque tienes educación, ¿no? Pero no te atreverías a ir a cenar. O No, a exigirle. decirle a Melissa. A mi señora. No. No, ni yo me atrevo. No, ni yo. Entonces, es interesante ver esa situación en el sentido de que yo no me cabe mucho en la cabeza cómo puede ser el sentimiento de todas estas personas que están viajando a Estados Unidos, el de llegar o pasar por México y estar exigiendo situaciones que ni siquiera nosotros podemos exigir, ¿no? Oye, pero por ejemplo hemos visto personas de otros países que sí han estado con otras actitudes aquí en el país, ¿no? Han habido, por ejemplo, algunos haitianos que andan caminando inclusive aquí por la ciudad de Chihuahua y son muy tranquilos. Andan buscando trabajo y ya como que andan buscando establecerse aquí. Entonces eso también es algo propio de los movimientos migratorios, que a veces el destino es uno, más sin embargo la realidad los deja en otro lugar, ¿no? Eso está bien conocido en todas las fronteras del país, Juárez, Ojinaga, donde tú vayas, Tijuana, etcétera. Habían personas que su meta era pasar a Estados Unidos, pero ya se quedaron en esa frontera, ¿no? Como Entonces muchos en empezaron Juárez, a ¿no? hacer, empezaron a hacer ahí vida, empezaron a tener ahí ya un servicio médico, un servicio de pensión, etcétera, etcétera. Entonces Y se ya, quedaron. ya se arraigaron ahí. Y yo creo que también muchos de los centroamericanos que están entrando con esta caravana de migrantes se van a quedar en el país. Y ojalá se queden con buena actitud, etcétera. Pues finalmente el pueblo mexicano somos muy hospitalarios y a la persona que veamos vamos a tratar de echar la mano, pero esperemos que esas actitudes que se han mencionado, que parece ser que son las menos, vayan en detrimento, ¿no? Voy a mandar algunos saludos, Órale. estimado Aldo. A Rodrigo Castillo Banderas, mi Ligo, un fuerte abrazo, mi querido Ligo, todo un deportista, gran amigo, y a toda la familia Castillo Banderas, un fuerte abrazo, gente muy querida. Cielo Azul Jean, de la Facultad. de la UNEA. De la UNEA. De la UNEA. Buenas noches, saluditos, Lix, un abrazo, Cielo, qué gusto escucharte. Nuestra amiga Dai Domínguez, Aldo. Hombre, Dai, un abrazote hasta Cuauhtémoc. Hasta Cuauhtémoc, querida Dai, un abrazo y un beso. Gracias por estar en sintonía. Y aquí dice Beto Albertis, al último, dice, sin ser ofensivo, ¿cómo puede ser que el gobierno quiera premiar a quien viola la soberanía nacional? Pero como eso es mediático, claro que estoy de acuerdo con Alex. Siento que esto es algo que quisieron dejar de herencia al gobierno entrante. Oigan, un Pudiera caso, ser, o un sea, es caso que antes de son que hipótesis, ¿no? antes de que se Hipótesis. me vaya la onda, ahorita estaba viendo el Facebook del alcalde de Miyawaki. Entonces hacía un anuncio de que un niño de un año y 5 meses falleció ahí. Era un niño procedente de Guatemala. La madre llegó con él al centro médico de ahí de Miyawaki, ya con el niño muerto, ¿no? Entonces el DIF de Miyawaki está abriendo una cuenta en Bancomer para sufragar los gastos, que son alrededor de 40,000 pesos, según mencionó en esta red social el alcalde Ismael Pérez Pavia, para poder trasladar el cuerpo hacia Guatemala. Entonces, aquellas personas que estén interesados en colaborar pueden consultar las redes sociales de ese municipio, que ya próximamente va a estar subiendo la cuenta del DIF en Vancomer, el alcalde y sus colaboradores, para tratar de ayudar a esta señora a regresar a su hijo hacia Guatemala. Qué cosas tan difíciles, ¿no? En Así el es. camino al American Dream o el American Way of Life, como se dice en Así es. sajón, pero una de las imágenes que más me impactó de lo que pasó en San Isidro el domingo pasado fue cuando se bajaron, como a una señora y a un niño les echaban agua por los gases lacrimógenos. Así es. Un niño como de 4 años, no nomás así de, échale agua. Pero pasa exactamente lo mismo también aquí en México cuando van las personas a manifestarse con menores de edad. O sea, Claro. no es algo de lo que estemos ajenos, porque nosotros mismos lo hemos hecho, o sea, como país, ¿no? Sí. Lamentablemente ahorita es un foco de atención bastante grande, que es la cuestión de los inmigrantes, ¿verdad?
Y cuando dañan o perjudican a los niños de esa manera, pues es cuando realmente nos toca el corazón. Oigan, Bueno, personalmente. y es que este tema de los migrantes habla de las grandes desigualdades que existen en el mundo. Ya no hablemos solamente de México, de Centroamérica. Gran parte de África y de Medio Oriente están expulsando a personas de sus países por los problemas de guerras civiles y de una gran carencias que tienen. Europa tiene un gran problema de inmigrantes, es decir, personas que llegan. Francia, por ejemplo. Ándale. Francia Es es un un país muy ejemplo muy fuerte. claro de lo que está pasando con los inmigrantes, ¿no? Francia, alrededor de 7 millones de musulmanes, de personas procedentes del Islam, ya se arraigaron ahí en ese país. Francia tiene un gran problema que es un país ya viejo. Sí. Se empezó a vegetar, empezaron a hacer una sobreplanificación familiar, empezaron a... Toda Europa, ¿no? Sí, No, 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 pero no, no Francia más que Francia. Francia es de los que De los, tuvieron de más los, problemas de los más por esa problemáticos en ese sentido. sobreplanificación familiar, no solamente sobreplanificación familiar, también un uso tremendo del aborto. Entonces llegaron a tener un déficit de personas para poder mantener ese país, es decir, para poderse mantener ya no tenían el suficiente cuerpo, el suficiente recurso humano, entonces tuvieron que abrir las puertas y ahorita tienen 7 millones de personas de distinta tradición. Fíjate, comenta algo interesante. Saludos a Hugo Manuel Gaitán Muñoz, él es Saludos, Hugo. el Tutol, ¿verdad? Famosísimo en la Tutor. Facultad de Derecho. Camarada, el tutor, un abrazo. Habla sobre la repatriar el cuerpo es función consular vía Secretaría de Relaciones Exteriores, no una función municipal. No, ahí pues, obviamente que es un apoyo el que está dando el municipio de Mioqui, porque pues no hay consulado en Mioqui de Guatemala. No, y aparte como No, funciona y ese aparte, primordial que dice tutor, ¿no? obviamente que el Guatemala sí pues, va a tener que moverse, pero no sabemos con cuántos recursos tenga ese pueblo para estar haciendo ese tipo de trámites. El municipio trató de hacerlo, ojalá y el municipio también se contacte con las autoridades guatemaltecas, ya sea el consulado, la embajada, el consulado más cercano a la embajada, allá con la sede en la Ciudad de México, para tratar de que también le entren a este tipo de circunstancias, ¿no? Una función bipartita o hasta tripartita, ¿no? Y qué buena, Así qué es. buena colaboración la que hizo, la que hizo Tuto. Tutol. Otra cosa, aquí comentan, ojalá esta caravana no sea como la de los Marielitos que salieron de Cuba, que sería un serio problema. Una jugada muy fuerte, maestra de Fidel Castro Fidel Ruz, Castro. allá en 1980, que hasta Coño. dio origen, no, chico, coño, dio origen a una película La de impactante, Scarface. Scarface, Tony Montana. Sí, o sea, sacó a todos los presos y ahora les váyanse a la lancha. Si usted no quiere estar en Cuba, adelante. Y pues, ¿en qué porcentaje se incrementó la delincuencia en Miami? 60%. No, 80%. Miami. En Miami. 70% precisamente con esa jugada. Sacó a todos los presos de Cuba, los echó a balsas. Váyanse Tienen a las Estados puertas, Unidos, dijo. tienen las puertas y las suelas abiertas. Llegaron a Miami, pues llegaron a hacer lo que Encontramos a sabían hacer. Madonna. Trataba a Madonna. Era lo que más le gustaba a Madonna, ¿no? Sí. No, pero Madonna con carne y queso. Así de chico. Con carne y queso. No, es un papel muy impactante porque hablando de otro dato histórico cinéfilo, de un traumado del cine como su servidor. Esa película Scarface fue de 1932 con James Caan, pero luego la adaptaron a la realidad de los 80s en un inmigrante Sí, pues cubano. Scarface era Al Capone. ¿no? Alphonse Capone, de la mafia napolitana. Y la adoptaron ahí con la mafia cubana, ¿no? Que estaba creciendo, el auge que tuvo en esos tiempos de los 80s, ¿no? En Miami. En Miami. Claro que también hay que aclarar que pues hay cubanos que son empresarios, ¿verdad? Del arte, del comercio, o sea, simplemente hubo algunos que tomaron Cristina, por ejemplo. Cristina Saralegui, los Estefan de la música. Sí, así. Oigan, otro de los datos, ¿se acuerdan ustedes también de la crisis de los niños centroamericanos? El Ivancito. No, De Cuba. de hace poquito. No, de Cuba era Elian. 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 ¿Quién tiene eso? No, pero Elian. los niños que estaban en condiciones poco humanitarias, en jaulas, ¿no se acuerdan? No recuerdo, la verdad. Platica. Hace pocos meses. ¿Dónde andas viendo eso, Aldo? No, precisamente. En el Deep inclusive- Web, ¿verdad? Inclusive fue. En la Deep Web. No. Fue muy, muy dramático porque hubo una niña que inclusive falleció. Entonces, a los padres los mandan para sus países de origen y los niños los dejan detenidos ahí en la frontera. Entonces, y los tenían como que en jaulas muy grandes, pero pues, no dejan de ser jaulas. Entonces, inclusive hubo una polémica porque fue la primera dama de Estados Unidos a visitar
esos centros de detención de menores. Bueno, no de detención, de contención o como le quieran llamar. Entonces, sí se generó una polémica, ¿no se acuerdan? Sí, Fue sí, hace sí, poco. pero había en Texas, ¿no? Donde estaban En Texas. donde estaban no eran jaulas como tal, eran más bien como un tipo de carcelitas, ¿no? Con Sí. televisión, una cobijita, casi los tenían como animalitos, ¿no? Nomás les faltaba ponerles un platito de agua con croquetas a un lado ahí y listo, ¿no? Bueno, no sabemos si la Sí, comida era buena, ojalá y sí. No sabemos, ojalá sí, porque a una vez se lo castigaban y le llevaban los Nesquik, ¿verdad? Pero no. No Los chachitos. No, chachitos, es más clásico de Chihuahua, ¿no? ¿Te Chachitos, recordaron, te recordó las Nesquik a las galletas croquetas o qué? animalitas. Sí. Sí. Eran como. Pues sí, ¿no? La forma. Bueno, también parecen otra cosa, ¿no? Sí. De Rabbit Sí. Duru. Dupirú. No, de veras, qué interesante. México está, aparte de ser el cuerno de la abundancia con recursos naturales, está en una posición geográfica en la cual todo mundo quiere pasar para ir al Imperio del Norte, pero también está en una posición geográfica en la cual los fenómenos naturales no nos sueltan. No, para nada. No, y los fenómenos migratorios, obviamente, es el pan de todos los días de México, ¿no? O sea, Ese es personas que se van, personas que y pasan. aunado a esto, el narcotráfico, ¿eh? Sí, bueno. Sí, O sea, pues sí. el trasiego de la droga a través del país es impresionante, ¿no? Ahorita, pues, yo creo que ya es noticia a nivel probablemente nacional, ¿verdad? La balacera que hubo ahorita aquí en la colonia Granjas, que espero que nadie haya estado por esos Sí, es rumbos, porque Sí, al parecer ya salió está impresionantemente el operativo. el operativo. Sí, en entonces, todos los digitales ya se manejó, pues es alarma, ¿no? Son motivos de alarma, ¿no? Sí, sí. Sí, De cuidarse mucho, hombre, uno cuando escucha eso, pues ya hay que irse a un lugar para protegerse, ¿no? No solamente uno, los hijos, la señora, la suegra la pueden dejar ahí en la ventana, no hay problema, ¿no? Se crean. No, Aldo Rivera viene No, con todo. espero Hay que tu sí- suegra no te esté viendo. No, es que mi suegra no está aquí, es la ventaja. Pero está en la red, Aldo. Y la red no tiene No, límites. no, pero no está aquí, o sea, no la puedo poner en la ventana. Ah, qué bueno que lo aclaraste. Por eso hay una frase muy buena que le embona muy bien. Tu al suegra Aldo. tampoco está aquí. No, está en Hidalgo del Parral, Chihuahua. Y tu suegro también. También allá. Eres tan feliz como Adán. ¿Por qué como Adán? Sí, pues no hay suegros a la vista. Ah, un saludo allá hasta Parral, Chihuahua. Tan bonito Parral que hasta Villa quiso morirse ahí. Es correcto. No hay que mandar. Ojalá comentaran un poco el tema de los reptilianos en México. Dice Bosco, Alejandro Bosco, pues es un tema que no se puede dejar pasar. Algún momento se va a comentar. Así es. Dicen que uno de nuestros compañeros aquí en el programa probablemente sea reptiliano. ¿Quién de los tres será? Aquí se va a destapar, al menos la cara. Al menos la cara. Al menos pues. se va a quitar la cachucha o algo así. Algo así, pero a lo mejor si hay un reptiliano aquí entre los tres, ¿eh? Así es. Sí es probable. ¿Algún alienígena ancestral también? ¿Puede venir Will Smith por nosotros? ¿Tommy Lee Jones? ¿También Leon? Eso lo sabremos pronto, muy pronto. ¿Pronto o pronto? No, es que se me lenguó la traba. Acuérdate que habló del chinito, entonces. Ah, es Pronto, que sí es pronto. cierto. Se le Hablas quedó ahí frito. con el acento oriental. La legla. Sí, sí. La legla es que ya mero se va a acabar. Un saludo a esa comunidad oriental, precisamente también como... oye, ahorita que tocaste el punto de la vía férrea, gran cantidad de inmigrantes chinos a principios del siglo XX fueron de los Los que principales, trabajaron Sí, en el tendido de la vía precisamente férrea. ¿eh? Fue Así es. fue un fenómeno migratorio que surge en China precisamente por una guerra civil que estaba pasando allá. Nuestra amiga Alejandra Lo tenemos la dicha de tenerla aquí gracias precisamente a ese éxodo de chinos que llegaron hacia México por esa guerra civil que se dio a principios del siglo XX. Así es. El chino Ley, los Ley de allá de Sinaloa, de los mini super, bueno, ¿cuál mini super? Los super Ley, los tomateros de Culiacán, de la Liga del Pacífico. O sea, hay historias muy interesantes de inmigrantes chinos. Eso es lo que nos hace un país pluricultural y un país tan rico. Son parte de los sectores ahí sociales del país, ¿no?
Así es. Otra de las comunidades también muy importantes es la comunidad libanesa. Aquí en Chihuahua hay Aquí en muchos. Chihuahua, por ejemplo, tienen, no solamente es la comunidad de que me se me lengó la traba igual que tú, libanesa, sino que también la religión maronita, bueno, la vertiente de la religión católica que es Los los maronitas. maronitas, se instalaron aquí gracias al movimiento migratorio de los libaneses. Carlos Hay Slim Elú, Carlos Slim, Alfredo Calife, Harp Va- Elú, varios. Garpelú, ¿qué otro? Yamila Tie. Camila Pie. Yamil Atié, un saludo a Yamil Ya, un Atié, de saludo a Cuauhtémoc Yamil. para el mundo, el Yamil. Yamil. Entonces, hemos sido una puerta abierta para muchas personas. Otro movimiento migratorio, ¿se acuerdan también de España? Cuando se hace la guerra civil, que llegan muchos republicanos hacia acá. Acuérdense también de los 800 niños huérfanos de la guerra civil española que llegaron también y que que después se le conocieron como los niños de Morelia, porque ya se los llevó Cárdenas cuando los recibió aquí Lo en México. recibió los niños de Morelia. Muchos intelectuales entre ellos llegaron a engrandecer Sí, la el cultura. Colegio mexicana. de México es uno de los frutos de los ellos. españoles, ¿no? Exactamente, que es un colegio con muchos investigadores, etcétera. Entonces, que ha dado mucho al país, ¿no? Ya la mayoría de ellos son octogenarios, nonagenarios y, bueno, los que todavía viven, ¿verdad? Los que todavía viven de españoles. Bueno, Bueno, vamos despidiéndonos, ¿no? llegamos al final del programa. Un gusto, en verdad, estar aquí con ustedes, amigos, pero Igualmente. sobre todo con la gente que nos... A la gente que nos ve y que nos ve y nos pregunta. que nos sigue por Facebook. Le agradecemos mucho a Albertis que nos esté siguiendo todos los programas. Un abrazo, Beto. Le agradecemos mucho a mi señora todo- que también. a todo A, mundo. todo- a todos los que, a mundo, todos los todo que, a mundo. todos los que comentaron el día de hoy En verdad, algo, ¿verdad? muchísimas gracias, de veras es un gusto estar en la preferencia de ustedes y pues este esfuerzo Así que es. como mencionamos surgió en una plática entre amigos, ahora simplemente la continuamos con el debido cuidado de las palabras ante la cámara y con mucho cariño para todos ustedes. Sí, ya fuera de la cámara, olvídense. No sé, no, pero les agradecemos nuevamente, todo el que nos estén siguiendo, los comentarios son muy agradecidos porque finalmente estamos nosotros viendo que lo que estamos platicando aquí, pues no solamente se queda aquí, sino que también se comenta a través Dice, de ustedes. dice tú todo rápido, que la migración de Menones con Cárdenas también fue muy importante. Sí, con Obregón. Con Obregón. Con Obregón. Es cuando se llegan los menonitas, ¿no? Ok. Los menonitas Sí. llegaron en 1922 por Sí. concesiones del gobierno de Álvaro Obregón. Y le Venían dieron de Canadá, 70 muchos. les dieron 70 años de concesión en cuestión de sus reglas, de su educación, etcétera. Pero Ya se bueno. les venció. Sí, Pues de eso- 90 y Y tantos. ahorita han habido ya movimientos migratorios de los menonitas hacia otros lugares, ¿eh? Pero bueno, ya eso lo podremos Vamos ir a platicar platicando más adelante. después. Les agradecemos nuevamente de manera infinita su preferencia. Les agradecemos, como decía Pedro Vargas, muy agradecido, muy agradecido, muy agradecido por el tenernos en sus pantallas. Gracias. Un gusto y hasta el próximo martes. Hasta luego. Esa cara, Jorge.